Vamos a trabajar hoy con un tema que es muy interesante y muy importante dentro del desarrollo cloud nativo, que es la programación reactiva. Y específicamente vamos a revisar varios de los frameworks que hay en el mundo Java, junto con las alternativas que tenemos para programación reactiva utilizando otros lenguajes como Elixir, o inclusive también en Java, pero fuera del esquema tradicional de programación reactiva RX. Eh, es imposible casi hablar de programación reactiva sin mencionar el manifiesto reactivo, que nos plantea varios temas que son muy importantes para el entendimiento de lo que queremos lograr. ¿Qué busca, según el manifiesto reactivo, em, las soluciones reactivas? ¿Qué hay detrás de todo? Lograr soluciones responsivas, como lo dice esta gráfica. Eso es lo que se valora. Se valora también que las soluciones sean mantenibles y extensibles, pero lo fundamental y más importante es que las aplicaciones sean responsivas. Pero para entender eso, em, la, el manifiesto plantea que se deben formar eh, soluciones que son resilientes, es decir, que soportan fallas, eh, y soluciones que son elásticas, es decir, que se acomodan a la carga y que entre más carga, más capacidad eh, van a exhibir, menos carga eh, de trabajo, pues no necesita usar tantos recursos. La elasticidad es entonces eh, asociada con la capacidad de responder bajo más carga, y la resiliencia es la capacidad de responder frente a fallas. Eso construye soluciones responsivas. La definición de sistemas responsivos es que responde a tiempo en la medida de lo posible. Mm, y es la piedra angular de la usabilidad y la utilidad de lo que queremos lograr con los proyectos, con la programación reactiva. Como dije, eh, dentro del manifiesto se distinguen los sistemas resilientes, que son sistemas que permanecen responsivos con la definición que acabamos de dar frente a fallos, y elásticos, lo mismo, que el sistema se mantiene responsivo bajo variaciones de carga de trabajo. Eh, Todo eso, ¿cómo se logra? Se logra a través de una orientación a mensajes. En terminología más antigua, de pronto pueden ustedes ver que dice event driven, pero hoy por hoy no necesitamos enfocarnos en eventos, que un evento es un mensaje que tiene el tiempo, que se dio en el tiempo, y que por lo tanto el tiempo es importante como casi como llave primaria del mensaje. Realmente olvidémonos un momentico del tiempo, son mensajes. Eh, Muchos de ellos se van a dar en el tiempo, y por lo tanto, pues efectivamente el tema del tiempo puede ser importante, pero pues realmente poder lograr construir soluciones resilientes y elásticas, el centro o el enfoque es orientarnos hacia intercambio de mensajes asíncronos. Claramente, cuando uno está en un lenguaje de programación orientado a objetos y uno invoca un método del objeto que quiero llamar, en el fondo uno le está enviando un mensaje. Pero en ese caso es un intercambio de mensajes síncrono. Yo lo llamo y estoy esperando, o el hilo que ejecuta la invocación no puede continuar con otras actividades hasta que no reciba el mensaje de respuesta. Aquí, en cambio, estamos enfocados en intercambio de mensajes, pero un intercambio de mensajes asíncrono, buscando, uno, establecer fronteras entre componentes, que no quiero saltar, evidentemente, el componente
B al que estoy llamando desde el componente A, eh, voy a intentar invocarlo buscando esos tres aspectos que están ahí. Bajo acoplamiento, aislamiento completo y un tema importantísimo que es transparencia de ubicación. Cuando yo estoy en una máquina virtual, llámelo, supongamos que es Java, y yo simplemente llamo el método, pues no tengo ni bajo acoplamiento porque estoy sobre la misma máquina virtual, no tengo un aislamiento porque si allá me da una excepción, yo voy a tener que recibir la excepción y manejar yo la excepción. Em, si ese, esa invocación hace un sistema exit 1, pues claramente me va a afectar a mí y yo pues se cae la máquina virtual con el componente A, que es el que está haciendo la invocación. Y definitivamente en ese caso no hay transparencia de ubicación, estamos haciendo una invocación claramente local. Eh, Claramente orientada a que viva dentro del mismo ecosistema, por lo tanto no logro cumplir los objetivos de la orientación a mensajes que plantea realmente la programación reactiva. Otro aspecto de esa orientación a mensajes eh, es, uno, la delegación de fallos como mensajes, no como una actividad que sucede en el sistema. Eh, Me permite la gestión de la carga, la elasticidad y el control de flujo. Evidentemente, si tengo una orientación hacia mensajes, yo voy a poder no solamente ser resiliente, sino también elástico. Si yo tengo en mi lista de tareas por realizar 50 o 60 mensajes, eh, yo sé que voy a tener necesidad de crecer hasta un nivel que sea eficiente para manejar esa carga de esos 60 mensajes. Si en cambio tengo solo un mensaje, pues no necesito la misma carga cuando tenía 60. Adicionalmente, puedo construir soluciones de back pressure que se refieren a, a que si efectivamente me estoy saturando de mensajes encolados, yo puedo pedirle al generador de mensajes, por favor, yo ya no alcanzo a tener más, y hacer presión hacia atrás, transmitiéndole al generador de mensajes que yo ya no estoy cerca de no poder atender. Em, Definitivamente, la orientación a mensajes también plantea una comunicación no bloqueante, porque no es como en la síncrona en donde yo necesito eh, generar una espera hasta que logre resolver los problemas. Em, Finalmente, los destinatarios o el receptor de la invocación solo va a reaccionar cuando esté conectado todo el ciclo. Luego los recursos se consumen de forma más eficiente. No solamente yo no genero por generar, yo genero solamente cuando tengo alguien que me escucha. Eso lo veremos más adelante. Los principios reactivos también definidos por el mismo documento, bueno, en otro documento, pero por las mismas personas del manifiesto reactivo, plantean 8 principios: mantenerse responsivo, aceptar la incertidumbre, abrazar las fallas, entender que todo va a fallar y cero confianza en que las cosas funcionen, acertar la autonomía de los diferentes componentes y elementos, eh, acoplarme, aceptar y definir la consistencia, eh, desacoplar el tiempo, fundamental, a través de un trabajo en donde el tiempo no, no es el mismo para todos los sistemas ni para todas las.
elementos, ni donde yo defino, por ejemplo, con un for, primero hago esto, después hago esto, después hago esto. No, las cosas se deben hacer desacopladas en tiempo, por lo tanto, eh, cuando se hace algo, no necesito esperar que la actividad 2 se haga después de la actividad uno, a menos de que haya una dependencia, y en ese caso, pues sí lo voy a manejar, pero en ese mismo tema no es necesariamente que el uno y el 3 está después del uno. No, de pronto el 2 sí obligatoriamente está después del uno, pero pues en paralelo puede ir funcionando el 3. Luego, pues yo no voy a conocer de una forma tan clara el tema del tiempo como un flujo de actividades perfectamente ordenadas, sino que van cada uno desacoplado. Y fundamental el tema del desacoplo del espacio, donde se ejecutan las cosas no necesariamente tienen que ejecutarse dentro de mi entorno, y por lo tanto esa orientación a que todo puede ser remoto es fundamental para los principios de programación reactiva. Eh, y manejar la dinámica cierra los 8 principios de programación reactiva que están en este documento y que pueden ser analizados. ¿Esto por qué es? Porque realmente sería más fácil trabajar en un mundo donde pudiéramos seguir escalando de forma lineal y donde las cosas no necesitasen ser distribuidas, pero la realidad que se impone es que ya no vamos a poder crecer más en frecuencia, ya llegamos a una estabilidad en frecuencia, em, ya llegamos relativamente a una estabilidad en performance por cada core que logramos construir en nuestras máquinas. Eh, Hemos llegado más o menos a un punto estable de la potencia que consumen nuestros procesadores. Eh, Luego, ¿dónde va a estar la evolución? La evolución de nuestra capacidad de cómputo está en tener cada vez más cores. No hemos llegado a un límite de cores. Aquí estamos, como se nota, subiendo todavía en cores. Vamos a seguir subiendo en transistores, pero vamos a seguir aumentando cores. Cada core va a tener una frecuencia ya la máxima a la que estamos llegando. eh, Seguramente aparecerán algunas tecnologías adicionales, pero efectivamente en este momento en un ciclo de reloj es más o menos un tercio de nanosegundo. Eso es lo que se demora la luz recorriendo 10 centímetros, un poco menos. Realmente no podemos pedirle mucho más a la luz, porque no podemos hacer las cosas más rápidas que la luz. Em, Luego, ya es admirable lo que hemos llegado y seguiremos evolucionando en- en algunos aspectos, pero definitivamente lo que vamos a tener es cada vez más procesadores. Una máquina con 96 procesadores antes tenía que ser, era enfriada por hidrógeno líquido y ser una super máquina. Hoy por hoy es algo que en el fondo vamos a poder ver en las máquinas que usamos nosotros. Luego, definitivamente estamos en un mundo en donde la evolución cada vez es más hacia la distribución de la capacidad de cómputo. Por lo tanto, a pesar de que la primera ley de los objetos distribuidos no distribuye objetos, eh, la realidad es que nos toca y es la realidad que nos tocó. Eh, y eso como lo logramos orientándonos hacia una programación no bloqueante y centrada en eventos o en mensajes. Mm, y por lo tanto, el paradigma reactivo plantea sistemas reactivos, programación reactivas, flujos reactivos y extensiones reactivas.
Eh, pero definitivamente lo más importante es el paradigma reactivo, en donde eh, definitivamente tenemos que cambiar la forma y el orden en que hacemos las cosas. Vamos a distinguir entre dos paradigmas. El paradigma imperativo, que es el que hemos estado utilizando y que ha sido válido en el mundo de los sistemas centralizados, donde tengo un procesador y ese procesador es el que controla de alguna forma todas las actividades que yo tengo. Y aunque tenga un solo procesador, puedo hacer muchas actividades porque hago el time slicing. Pero en el fondo, desde el punto de vista del programador, el programador sigue pensando en que pues, es eficiente, que si yo necesito obtener de un repositorio en elementos, pues simplemente voy, invoco, hago el select sobre la base de datos. La base de datos empieza a trabajar. Cuando termina, me da la respuesta. Todos hemos funcionado así y así es el modelo tradicional de nuestros lenguajes de programación. En cambio, en el paradigma reactivo, uno, vamos a introducir el tema de los mensajes, eh, pero fundamental es el cambio del orden. Antes yo hacía el request y el response quedaba integrado dentro del request response. Eh, Acá tengo una diferencia. En el anterior yo necesitaba esperar que la data estuviese, porque yo iba por la data y regresaba con la data. Mientras que acá yo mando el request y la data me la envían. Eh, Cuando hago la invocación por la data, me devuelven inmediatamente, sí, logré recibir su solicitud del select, pero la data me la van a empujar. La base de datos, cada vez que encuentre una data, me va a mandar un mensaje diciendo, aquí va el primer ítem, aquí va el segundo, y después de los n ítems, me va a decir un mensaje que es, listo, ya no tengo más datos, y me va a mandar un mensaje de completitud. Eso definitivamente cambia el orden en el que estamos acostumbrados a trabajar, y efectivamente ese orden nos va a permitir que entendamos que mientras en uno es voy por la data y la saco, un pull, en la otra me hacen push de la data. No solamente me pueden dar el resultado de completado, me pueden dar el resultado de app, puede decir, ya no aguanto más data. De pronto, párame un momento todas las datas mientras yo me logro procesar las datas que ya me has enviado. Pero que, claro, en este es síncrono y estamos usando un mecanismo de pull. Yo voy por la data y la jalo. En este, yo voy por la data, mando asíncronamente la invocación de necesito tal data, me dan la respuesta inmediata, mi hilo continúa trabajando y es el publicador de la información eh, el que me manda push los mensajes, tantos cuantos yo necesite o tantos hasta que yo, por back pressure, le diga a la aplicación, por favor, ya no soy capaz de recibir nada más. O demórese o no me envíe más datos, porque esos son los máximos que yo puedo resolver. Luego, aquí quedan claros unos conceptos que son fundamentales y lo que veremos a lo largo de la siguiente presentación es que estos conceptos se utilizaron para construir efectivamente lo que veníamos hablando, esos sistemas reactivos en los que yo introduzco programación reactiva. Hay una diferencia entonces entre un sistema reactivo y la programación reactiva, eh, pero de lo que estamos aquí hablando es del paradigma reactivo. Eh, ¿Qué es programación reactiva? Es programar con flujos de datos asíncronos en donde la información me la van a enviar de forma claramente asíncrona,
pero en un modelo de push. En el modelo imperativo, yo defino cómo realizar las tareas, eh, y yo defino de forma explícita el orden en que recibo la información. Es decir, el programador que lanza la invocación espera la respuesta y en esa respuesta defino el cambio de estado. Eh, en, e- en la programación reactiva hay un cambio importante. Los datos me los envían. Por lo tanto, cuando me los envían, yo tengo que cambiar el modelo de programación porque yo no tengo ya el control del hilo. Luego necesito un modelo de que cuando yo mando el request, defino desde ya eh, la función que se va a ejecutar, el handler, que va a ser una función y no va a ser un objeto, sino una acción que voy a realizar. Luego, programación reactiva implica tradicionalmente programación funcional. Eh, el foco del programador en la imperativa es definir cómo realizar la tarea. El foco del programador en el modelo reactivo es eh, la, definir en la función la transformación que yo necesito. Eh, en el modelo imperativo es importante el cambio de estado, en la programación funcional no, porque pues es la función la que hace la acción, pero yo no tengo que pensar en cambios de estado ni órdenes de ejecución, porque pues la función se ejecutará cuando llegue la respuesta, no antes ni después. Luego yo no pienso en el orden es paralelo, es distribuido, y efectivamente en ese sentido yo voy a poder aprovechar eh, la capacidad de cómputo y los cores que yo tenga. Si yo tengo más cores, las funciones de forma natural y nativa se van a aprovechar de la capacidad de cómputo. Y si tengo varios cores, 96 cores, pues no hay ningún problema. El código, como es funcional, se va a poder ejecutar en cualquiera de esos entornos. No es como en la interactiva, en donde yo definí haga primero, segundo lo segundo, tercero lo primero. Entonces uso loops, uso condicionales. Eh, acá no tengo necesidad ni siquiera de loops. Aquí tengo invocaciones a funciones que se ejecutan cuando lleguen. Eh, y si necesito loops, es muy probable que la haga a través de una recursión. Por lo tanto, pues si la iteración del siguiente elemento se realiza no la realiza de forma explícita el programador, sino que es implícita en el flujo. El flujo va fluyendo y va utilizando los procesadores que necesite. Data streams, programación funcional y observadores asíncronos. Eh, ¿Cómo logramos eso? Hay varias formas de lograr el pool y el asíncrono. Una forma es romper la sincronización utilizando callbacks, que es, digamos, la primera alternativa que a uno se le ocurre. Eh, llamo a esto, no me quedo esperando, sino que llamo y le digo al que llamé, por favor, usted me invoque un callback. Eh, luego, efectivamente, en este modelo, eh, yo tengo mi código que corre en el hilo, en un hilo, y tengo quien se va a encargar de eso, que corre en otro hilo diferente, que es el que va a recibir las respuestas y que va a atender los callbacks. Listo. Callbacks es lo primero que uno se le ocurre, eh, pero ¿qué va a suceder? Que eventualmente, como si todo lo vamos a construir así, cuando yo llame cualquier acción dentro de el callback que requiera otra actividad que también sea síncrona, va a tener el callback
pero para poderlo terminar necesito otro callback que alguien me va a atender y de pronto otra persona me necesita otro callback. Entonces no es anormal que cuando tenga esto no es simplemente invocar y esperar la respuesta a un callback y ya se termina, sería la solución más simple. Pero como todo lo construimos en un modelo de asincronidad, en esta que está, en este callback interno, también voy a tener que hay cosas que voy a necesitar invocar y responder. Luego, pues es el callback del callback del callback. Eso plantea que el código, cuando lo usamos con callback, vamos a tener un comportamiento relativamente parecido a esto, en donde aquí tengo el den, aquí tengo el den del callback, aquí tengo y el den, y cada uno va a definir su función, cada uno con su control de fallas. Luego, ¿en qué caemos? Que callback es simple desde el, desde el punto de vista de sí, me vuelve las cosas síncronas, pero me complica finalmente el control de fallas, eh, y el control de las iteraciones. Luego, el modelo de callback, que ha sido útil y que lo hemos utilizado durante mucho tiempo, termina generando esto, que es lo que se llama el callback help, en donde hacer seguimiento, hacer control, saber dónde estamos y cuando haya un error, controlarlo, porque pues termina uno haciendo un montón de control de fallas, pues que hacen más o menos lo mismo, pero que no pueden ser en el mismo instante, porque pues evidentemente no hay un único control de fallas, porque cada callback va a tener su propio control de fallas, pero es parte de lo normal que va a suceder en callback. Otra posibilidad es promesas, que en el mundo de JavaScript es lo que uno está acostumbrado a utilizar, como segunda opción, donde la promesa puede tener varios estados. Les recuerdo, una promesa es algo que se va a dar en el futuro. Es como un futuro completable en el mundo Java. Para una promesa, efectivamente, hay tres estados que puede tener. Una promesa, cuando se lanza, eh, invoque un servicio REST, queda pendiente. Eh, y en algún momento se resuelve. Esa resolución puede ser, puede llevarnos a un estado de fulfilled, es decir, que fue exitosa y que efectivamente ya dio la respuesta, queda en ese estado, o rechazado, hay algún error, y por lo tanto el método que se va a invocar o que va a invocar hacia atrás, la invocación es el rejected. Eh, Eso es una promesa. Eh, es válido, lo usamos mucho en JavaScript, sigue siendo eh, una forma más ordenada que la de callback. Nos evita el tema de, de, del callback hell que estábamos viendo, eh, pero no es perfecta. Eh, ¿Por qué? Porque estábamos en el ejercicio hace un rato, cuando mirábamos la consulta a la base de datos, que yo iba a obtener varias respuestas. La promesa, en cambio, tiene una orientación de tengo un estado que es pendiente y cambia a un estado fulfilled. Es decir, mandé el select y me dio la respuesta, pero me dio la respuesta de todos los elementos. Eso es lo que le pasa a una promesa. Una promesa emite un solo valor. Eh, una promesa mmm, se invoca sí o sí, ¿sí? No es, tengamos consumidor o no tengamos consumidor. Eh, Cuando yo lanzo la promesa ya no la puedo cancelar. mmm, y realmente es en el método fulfill que yo lo puedo programar. Realmente yo no puedo tener listo algo. Bueno, le voy a definir la función acá y le voy a definir la función acá, que se ejecutarán en su momento, cuando se dé el fulfill o cuando se dé el reject. Listo. Pero está orientado a eso.
Luego, promesa es válido para controlar y seguir controlando situaciones asíncronas y se sigue usando en el mundo de programación JavaScript y es muy valioso. Eh, pero hay, en lo que vamos a hablar hoy, realmente hay una posibilidad de usar un patrón más avanzado, que es el que va a utilizar la programación reactiva en Java, que es el patrón observable, que es un siguiente paso, callback promesas observable, que es, y si no trabajo con un solo elemento, sino que me emita múltiples valores, efectivamente la gráfica de acá muestra que la promesa tiene el then, cuando hace success, el fulfilled, y el falla cuando es el rechazado. Mientras que un observable, efectivamente, cada respuesta va a disparar efectivamente un evento. Eh, Además, si soy suscrito, es decir, cada evento va a tener su propia ramita acá, en donde voy a tener efectivamente la raya del success, por ejemplo, eh, al que le voy a conectar los operadores que yo pueda querer hasta el último operador, que es el suscriptor. Luego el suscriptor va a recibir la información parecida a lo de promesa, pero ya manipulado por eventualmente operadores intermedios. El observable tiene ventajas, emite varios objetos en vez de uno, solo se ejecuta si tengo un suscriptor conectado al final. Tres, puede ser cancelado desuscribiéndome o eh, dándole un back pressure hacia atrás diciendo, oye, no, ya esto no alcanzo a recibir tantos eventos, porque como son varios eventos, de pronto sí alcancé a recibir algunos. Eh, Además, el patrón le permite definir eh, dentro de observable eh, unos operadores que me van a permitir modificar o procesar los eventos que aparecen en el observable. A continuación vamos a adoptar entonces y trabajar más con el patrón observable, eh, que efectivamente es la base de muchos de los frameworks reactivos que tenemos en Java. Cuando digo muchos, es que no todos, no es necesariamente la panacea ni la única eh, posibilidad de resolver las cosas, pero efectivamente lo que estamos en el 2022, eh, realmente hoy es septiembre 21, hace un día se liberó Java 19, en donde pues tenemos una propuesta diferente de manejar la programación que necesita ser también, no le voy a llamar reactiva, pero sí lo voy a llamar asíncrona eh, y desacoplada o paralela y que aprovecha todo ese hardware que de pronto tenemos disponible, que es lo que hablaremos más adelante al final de la charla como hilos virtuales o el proyecto Loom. Eh, Listo. Pero lo que vamos a estar hoy más centrados en las librerías reactivas, que todas adoptan un patrón eh, que es variación del observador que acabamos de mencionar, en donde, fijémonos primero en la gráfica de abajo, tengo eh, un publicador y un suscriptor. La terminología de si es publisher y subscriber o si es observer, observable, eh, depende del framework que usemos. Evidentemente, el patrón más general y más completo es Publish Subscriber, pero pues hablaremos de eso más adelante.
En estas diferentes librerías que han definido a su vez frameworks, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, para lograr resolver el problema de una cola de eventos y de acciones que yo quiero realizar, eh, se puede adoptar el esquema y el patrón del loop de eventos, donde estas son las actividades que los programadores definen, eh, y el event loop va a decir que si mientras haya eventos, él va a lanzar los eventos al manejador. El manejador, ¿qué es? Es quien va a hacer la invocación. Volvamos con el ejemplo de la base de datos. Va a invocar a la base de datos, va a obtener un resultado, otro resultado, otro resultado, otro resultado. Aquí, esta cola de eventos es, consúlteme, select asterisco from la tal tabla. Este es un evento, este es otra actividad, otra actividad. Estos son eventos. Ahora, este va a generar otros eventos, son diferentes. Y este se va, cuando reciba el request, eh, el rojito no solamente va a mandar el request, sino que va a entregarle también, y lo que debe hacer cuando llegue la respuesta es ese handler. Luego, el event loop lo que va a construir es un publisher cuando llegue la respuesta. Luego, cada uno de estos va a adoptar este modelo. Desde el punto de vista del programador, eh, esta arquitectura que está acá es relativamente invisible. Desde el punto del programador, lo que yo voy a obtener cuando lanzo el rosadito, es un publisher que todavía no me está publicando. ¿Cuándo me va a publicar? Cuando empiecen a llegar los datos. Y yo lo que voy a definir es mi suscripción para cuando lleguen esos datos, y efectivamente le voy a incluir procesadores para que ejecuten esas actividades. Así vamos a ver que funciona Java Flow, que me va a generar un flujo. Entonces, la terminología aquí va a ser, este es el flujo y yo me suscribo al flujo. Eh, RX Java, que es flujos reactivos, Reactive X, su extensión es RX, en donde este es el observador y el observable. El proyecto Reactor, que sí utiliza la terminología de Publish Subscriber, y si estamos en el mundo de Spring Boot, este va a ser, el publicador lo van a llamar eh, eh, un flux o un mono, eh, o otros frameworks. Aquí en librería falta, bueno, Vertex está como framework. Si estamos en Mutiny, por ejemplo, la terminología es diferente, pero pues es relativamente parecida. No es mono y flux, sino uno y multi. Listo. En estos que vamos a hacer, revisar acá, los que están en negro, se adopta tanto este patrón como este patrón. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que la programación reactiva, hoy por hoy, 2022, se divide en flujos, en sistemas reactivos, eh, en sistemas reactivos como AK, Vertex, eh, en flujos reactivos que son realmente frameworks que, que definen el concepto de flujo, que ya lo vamos a revisar. eh, Proyecto Reactor, RX versión 2, flujos AK o los flujos de Java, el Flow, eh, y la programación reactiva, que usa esos flujos. Luego son tres cosas diferentes: sistemas reactivos, flujos reactivos y programación reactiva. Yo puedo tener un sistema reactivo y pretender programarlo con programación convencional. Sí, pero tradicionalmente yo voy a aprovechar
realmente que logro una solución reactiva si adopto programación reactiva sobre flujos reactivos que dentro de una plataforma o sistema reactivo. Em, Estos son los elementos que tenemos. Entonces, RX Extension o Reactive Extension, RX, eh, que es un framework construido por la gente de Microsoft, y que tiene implementaciones en varios lenguajes, desde JavaScript, Java, .NET, obvio, y varios otros lenguajes. Tenemos Proyecto Reactor, que es el adoptado por Spring, y Spring Webflux es simplemente un wrapper de Proyecto Reactor. O Mutiny dentro del mundo, eh, más de Quarkus, que es posiblemente el más nuevo de todos y por lo tanto pues resolvió varios de los temas o complejidades que tienen tanto RX, que va como en su segunda generación grande o tercera, si se puede entender, y React y Webflux, que pues en el fondo pues es la cuarta intento de construcción de sistemas reactivos dentro del mundo Spring. Por lo tanto, pues estos cargan una historia mucho más larga porque pues efectivamente este es mucho más antiguo y este es nuevo, pudo organizar las cosas desde el cero. Como les decía, en todos los casos lo que voy a tener es que el programador define las actividades que quiero hacer y al definir la actividad, efectivamente define el request con el handler que voy a ejecutar en cuanto llegue la respuesta. El event loop es el que va, realmente hace todo el tema de manejo multithread, mientras que la programación a este lado es aparentemente un único hilo, porque pues es el event loop el que recibe los requerimientos, delega todas las operaciones de entrada-salida, eh, y es el que construye eh, el resultado adoptando un patrón o los patrones que hemos estado conversando. Los frameworks que vamos a usar son RX, Reactor, bueno, acá no tanto, Vertex, que también es importante. Todos tienen algún foco. RX sigue siendo muy importante dentro del mundo de interfaces gráficas. RX JS se usó mucho cuando Angular no había planteado pues, su propio modelo de RX. Android también se usa mucho. Proyecto Reactor es posiblemente el proyecto más grande desde el punto de vista de cantidad de líneas de código. Es el que tenemos en Spring y efectivamente, si uno tiene una acople ya hacia Spring, pues realmente Proyecto Reactor es el, el natural dentro del mundo de Spring. Pero tiene efectivamente una dependencia grande con un conjunto de otros elementos y requerimientos que son parte del ecosistema de Spring. Eh, Algunos están enfocados en velocidad, Vertex, algunos en simplicidad eh, y facilidad como Mutiny. Eh, Mutiny, de hecho, por debajo usa Vertex, o sea, logra las dos cosas, facilidad y velocidad. En todos los casos, vamos a tener estos conceptos que son lo más importante de este slide. Tenemos un publicador, un suscriptor, un objeto de suscripción y los procesadores. El publicador produce potencialmente una secuencia infinita de ítems. Potencialmente. Evidentemente, si mando una consulta a un select, pues no son infinitos, pueden ser millones, pero pues son finitos.
Pero un publisher también podría funcionar con dame por favor cada 2 minutos un evento. Y él, hasta que no se muera la máquina virtual, va a seguir dándole eh, cada 2 minutos un evento diferente. Entonces, por eso lo llaman potencialmente infinito. Un suscriptor eh, so- crea un objeto suscripción sobre el suscriptor. El objeto suscripción eh, es el que tiene la información efectivamente de la solicitud que hace el suscriptor al publicador de querer escuchar los eventos que va a lanzarme el publicador. Eh, el suscriptor es el que va a recibir 0 o más ítems y es el suscriptor el que va a recibir también la notificación o de que terminé o de que hay un error. Eh, Listo. ReactiveX y Webflux. ReactiveX, eh, como ya lo dije, adopta el patrón Observer, eh, como lo dice acá. Es una API para programación asíncrona con flujos observables. Por lo tanto, para él, el término que le gusta es Observer. Veremos que para eh, patrón redactor utilizaremos Publisher y Subscriber, que es una evolución del patrón, pero que están muy relacionados. Luego se puede hacer el paralelo. Aquí tengo el sujeto, el que dispara eventos, y el observador, que es el patrón, el que realmente va a recibir, pues el patrón es el que yo voy a programar. Bueno, ambas cosas. Este es el event loop va a entregarle el event loop tareas a este y efectivamente yo voy a programar el observador eh, y es el observador el que se suscribe a quien me lanza los objetos. Como ven, hay una diferencia entre publish y subscribe, en donde publish y subscribe tiene un elemento adicional que es el canal de eventos. Yo publico el evento y hay una diferencia conceptual entre observer y publisher. Publisher no conoce los suscriptores, eh, porque yo me suscribo no directamente al publisher, sino me suscribo a otro elemento, que es el que sí conoce los suscriptores, y el publisher solamente se encarga de publicar. Eh, y al publicar el evento, en los dos casos, es el consumidor, el observador, porque pues el suscribir es un observador, el que va a recibir los eventos. Ahora, ¿cómo se van a entender los eventos? Se van a entender como si fueran parte del patrón iterador. Mm, Como si fueran. En los dos casos, adopto el patrón observador, un patrón iterador, en donde ya vamos a explicar, hay siguientes eventos. Eh, no, digamos que este es confuso aquí la palabra iterador porque puede dar la impresión de una iteración controlada por el programador. La realidad es que no, la iteración es controlada de forma no explícita por el programador, sino implícita por el flujo, por el publicador, en este caso por el stream. Eh, Ahora, desde el punto de vista del observador, yo sí tengo next y next y next, ya vamos, y eso es lo que entendemos como patrón iterador. Adicionalmente, para lograr que esto funcione, yo no estoy llamando objetos, ni estoy entregando objetos que se me devuelven después. Yo utilizo programación funcional porque cuando llegue el evento, yo defino la acción que debe ejecutarse, eh, no porque yo tenga controlado el hilo no lo tengo controlado y es definitivamente asíncrono. Cuando se debe ejecutar una actividad.
Por lo tanto, esa actividad, más que un método, más que un código, la entendemos como funciones y funciones puras, porque querríamos que uno se ejecute a las mismas entradas, se espera la misma salida. Y que haya una confiabilidad. No, no podemos tener, por ejemplo, estado, perdón, estado dentro de las funciones, ni podemos eh, tener realmente efectos colaterales en las funciones, porque el tema de que se invoquen las funciones cuando se dan los eventos que no tengo controlado ni el cuándo ni el dónde, efectivamente tiene que ser controlado. Si yo tengo o, o estado o tengo cambios internos, cambios colaterales que internamente la función dispara, muy posiblemente el orden sí es importante y la iteración tiene que ser no en el momento en que se dé, sino que tiene que ser force, tiene que ser primero este, segundo este, tercero este. Cuando estamos hablando de eso, ya no estamos hablando de programación reactiva, porque ya no tenemos eh, ni la elasticidad ni la eh, resiliencia que querríamos. Eh, Patrón iterador, eh, quedémonos simplemente en que cuando yo tengo un flujo, lo que voy a ver es que hay next elementos y que le puedo preguntar si hay siguientes. Mm, Cuando uno tiene la programación orientada a colecciones, uno puede iterar esas colecciones de forma completa diciendo, yo tengo en la colección 90 elementos. eh, Primero el primero, segundo el segundo, hasta el 90. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otro patrón que precisamente no sabe cuántos elementos son y por lo tanto lo único que hace es siguiente elemento, procesémoslo, siguiente elemento, procesémoslo, y no por que yo estoy dentro de un for, sino que cuando se dé o next, lo procesaré. ¿Cuál va a ser primero? De pronto el tercero que es el tercer ítem que hubiese yo usado cuando estoy haciendo un loop. Aquí yo no tengo loop, aquí yo lo que tengo es el método next y el método hasNext. Por lo tanto, yo voy o, ejecutando las cosas en la medida en que van apareciendo em, los eventos. Luego, ¿qué tenemos acá? On next, y en algún momento on complete. Eh, ¿Y qué le voy a pasar a cada on next? Una función y eventualmente una función. Eh, no lo defino como si lo hago en un iterador, que es el iterador el que me define el for, pues cuando estamos hablando de colecciones. Y yo meto el código ahí. Aquí el next tiene desacoplar del código. Un stream es una secuencia de eventos, mensajes. El mensaje tiene algún valor por dentro. eh, y lo que va a suceder es que aquí, por ejemplo, vemos 4 eventos. Después llega un mensaje de error. Y en algún momento va a llegar un mensaje que indica que el flujo ya terminó. Luego, ¿qué es un flujo? Es esto que estamos viendo, es esa secuencia de eventos que se van dando en el tiempo. Yo no conozco previamente si el azul va a llegar de primero, tercero, cuarto, pero cuando lleguen, pues efectivamente ya se va a saber cuáles son. Y tenemos los eventos, cada evento tiene valor. Valor, cuando digo valor, es un objeto, no necesariamente un valor primitivo. El mensaje
de finalización que es este, y eventualmente un error. ¿Qué es programar flujos en Java? Es efectivamente ver cómo voy a construir el flujo, a asignarle operaciones o operadores intermedios y el resultado que va a ser un suscriptor del generador de flujo. Luego, sí, eso es, ahí se conecta el tema de flujo con el tema de Java Streams, que son las mónadas que tiene Java. Bueno, esto es una modificación al dibujo del flujo que habíamos definido hace 2 segundos, en donde aparece de forma clara ya la terminología que vamos a estar utilizando: publicador, suscriptor, eh, una suscripción, que es un mensaje que manda el suscriptor a el publicador debe tener la posibilidad de aceptar una suscripción, se crea el objeto suscripción, luego los objetos que construimos son publisher, subscription, subscriber, y hay una relación del publicador al suscriptor. Eh, luego, esto es la realidad de cómo se escribe el código en Java. Eh, Publisher, eh, que efectivamente, ¿qué debe cumplir? Que tiene un método subscribe, que va a ser invocado efectivamente por el subscriber, o el subscriber realmente, bueno, por cualquiera, pero pues yo le tengo que registrar el subscriber al publisher. ¿Sí? Eh, el subscriber, este señor, alguien le va a invocar en algún momento el onNext, el onError o el onComplete. Esto siguiendo el patrón iterador, el onNext. Obviamente, eh, también el onSubscribe. Cuando logro suscribirme, se va a ejecutar el onSubscribe sobre el subscriber. Eh, la, el, la suscripción, que es el tercer objeto, va a tener una solicitud de suscripción, el request de suscripción, y una cancelación de la suscripción. Eh, el onSubscribe que tiene este señor, efectivamente va a recibir el objeto subscription, luego la relación se va a dar cuando se invoque ese método. Eh, Adicionalmente, están que aquí en este dibujo pues no aparece de forma tan evidente, pero los procesadores, que son efectivamente suscriptores y publicadores. Por lo tanto, ¿qué es un procesador? Un publisher chiquito con un subscriber chiquito, como veremos en una gráfica más adelante. ¿Qué es programar un flujo? Es esto. Aquí vemos el código y aquí lo vemos en una forma visual de entendimiento. Vamos a tener dos observables. Voy a utilizar la terminología no de publisher, sino de la RX. RX llama observable y aquí voy a tener abajo la suscripción. Yo, efectivamente, esta suscripción podría venir, perdón, estos observables podrían haberse construido de cualquier forma. Una consulta a una base de datos, una lectura de un archivo, cualquier cosa que muy seguramente va a estar asociado con entrada-salida. Aquí están simplemente construyéndolo a partir de un par de enteros. Eh, Realmente solo por hacer el ejemplo. Esto no tiene mucho sentido realmente porque no hay una variación en el tiempo. ¿Sí? Digamos que lo reactivo
en esencia, el corazón de lo reactivo es resolver cosas que se mueven en el tiempo de forma diferente. Pues si uno ya tiene el 3 y el 6, el 8 y el 1, pues hay muchas más formas mucho más fáciles de obtener un 4 y un 2. Pero olvidémonos de que esta no es realmente un observable desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, pero vamos a tener un observable que pasa por un método que se llama merge. Ujú. Luego, aquí estos métodos eh, son en el fondo los operadores. Pasamos por un primer operador, que es merge, que recibió dos observers. Luego lo que tengo, y se ve de forma clara, en este momento es 8316, punto filter, y recibe una función, en este caso es menores que 4. Entonces el 8 desaparece y el 6 desaparece, quedó en mi stream, que sigue fluyendo el stream. Yo no hice un for de 3 a 6 y de 8 a 1. No, van fluyendo. Y mientras van fluyendo, yo le voy aplicando los procesadores o operadores. Aquí filtro -4 y aquí hago un mapa de todo elemento que haya, mapémelo desde I a I más 1. Entonces es 4 y es 2. Perfecto. Eh, si yo no hubiera suscrito, como esto es lazy, esto nunca se hubiera dado, nunca se hubiera ejecutado ni el merge, ni el filter, ni el mapa, porque pues no tengo nadie que me consuma. Pero como si tengo alguien que me consuma, ¿quién es el método, la función que está consumiendo? Eh, Aquí se está utilizando el método print como si fuera una función, y efectivamente se utiliza la terminología de invocación funcional. eh, y es acá donde yo suscribo que esta función es la que va a hacer que fluyan los elementos. Eso que estamos viendo ahí se llama un diagrama de marbles, en donde yo voy a tener efectivamente los ítems en la raya de arriba, siempre voy a tener los observables, eh, eh, y aquí voy a tener los resultados, el resultado del observer. Este es el que se suscribe al observable de arriba. Y aquí adentro voy a tener una o varias eh, transformaciones que se van a dar, y que por lo tanto van a terminar construyendo el diagrama de marbles, que simplemente uno lo va a leer diciendo, esto es el publisher o el observer, eh, el observable, perdón. Las funciones, skip 10, tome 5, y mapm return it más xform, por lo tanto es value 0, 1, tal cosa, brínquese los primeros 10, entonces quedo desde 0 al 9, quedo solamente con del 10 al infinito, tomo solo 5, del 10 al 14, y concatenle xform. Entonces tengo value 10 underscore xform, listo. Este es ya el flujo que yo voy a necesitar. Ahora, ¿qué es entonces aprender a programar esto? Es saber que tengo observable observer y un conjunto de operadores. Cada framework define sus operadores. Estos son los operadores de RX, eh, que está efectivamente en la documentación que se indica acá, pero pues le damos, hay grupos de operadores, los operadores de creación, los operadores de transformación, los operadores de filtro, las operaciones de combinación, las utilidades y los operadores condicionales. Por ejemplo, de construcción, ¿cómo hago para construir eh, observables? Eh, una muy típica es un from, otra muy válida es un rango, donde yo le puedo decir, ¿sabe qué? Yo necesito del 1 hasta el 50, eh, construyame el observable que me genera los del 1 al 50. Luego lo que voy a tener
después le voy a tener que conectar un operador de transformación. Supongamos que lo que me interesa es obtener el primero, del 1 al 50, o brincarme los cinco primeros, eh, o suprimirme los duplicados, eh, la duplicada, ¿no? Sí, si está uno, 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 solo queda un uno. Sí, si hay un 2, pues queda el 2. Pero pues esto sí queda el uno a pesar de que esté duplicado. Listo. Buffer, que es váyame recogiendo los mensajes y efectivamente recupéralos periódicamente. Entonces yo puedo decir con rango, hágame un rango desde 1 hasta 50, y yo haga buffer día 3. Entonces 1, 2, 3, 3, 4, 5, perdón, 4, 5, 6, y así. Tengo el mapa, que es fundamental e importantísimo, porque me va a mapear de un objeto. Yo arranqué con un entero, pero de pronto yo quiero convertir ese objeto en ese entero, en un objeto que ya no es entero. No sé, invocar el constructor de- del objeto persona, y con ese entero, pues efectivamente mapear de entero a persona, o de persona que tiene edad, eh, que es entero. Entonces de objeto persona, mapémoslo a entero. Eh, Listo, escanear para aplicarle una función. Eh, Estos son de transformación que se van a hacer, que van a ser muy normales dentro de los operadores. Filtro, que van a eliminar algunos de los observables que aparecen. Combinación, muy importante, el merge, que ya lo vimos hace 2 segunditos, que efectivamente unía varios observables en un solo observable. Pero también está el zip, que combina de pronto, hace un rato hablábamos del buffer, pero también podría ser que yo haga, que convierta en un ítem eh, los elementos que están sucediendo. Entonces, de todos estos, lo que tenemos para entender cómo funcionan es una documentación que ya la voy a mostrar, está acá. De cada uno vamos a ver efectivamente una documentación visual, que es el diagrama de Marbles. Por ejemplo, aquí rango, que era el constructor de números enteros consecutivos desde n hasta m. eh, pues ya con solo este diagrama de Marble, pues ya se sabe qué es, porque efectivamente es, es un creador de, de, del- de un publisher o de un observable. Aquí lo que tengo en cambio en buffer es que yo debo tener un observable previo, y lo que me va a hacer es la transformación hacia buffer de A3, lo que acabo de mencionar. Skip de 2, me quita los dos primeros. Group by, que es importante, me va a agrupar. eh, y tengo un observador y me va a generar varios observadores. Agrúpemelos, por ejemplo, en este caso, agrúpenme los que son objetos tipo bolita, y agrúpeme todos los que son triangulito. Eh, y efectivamente me va a construir dos observables. Vemos por aquí un zip, que es 1 y A, eh, queda 1A, 2 y B, 2B, y efectivamente pues las continúa de esa misma forma. Reduce, que es fundamental para hacer operaciones de, de tomar los elementos que me manda mi publisher o mi observer, y convertirlos en una sola respuesta. Por ejemplo, si quiero sumar los elementos que vienen, sería un reduce en donde le envío una función
X más Y. Y efectivamente, en en esta función, lo que se va a dar es que efectivamente me va a reducir esos 5 elementos en un único elemento. Mm, Que adicionalmente, recuerden que todo esto puede ser procesado o debe ser procesado o abierto a que se procese en paralelo. Si yo tengo un procesador, este reduce lo va a ejecutar, pues seguramente el uno más el 2 más ese resultado más el 3 el 4 y así. Pero si tengo n procesadores, pues efectivamente es posible que un procesador haga el uno el 2 otro haga el 3 y el 4 y otro haga el 5 y después esos se reducen entre sí. Luego es la suma del 3 más la suma del 7 más la suma del 5. Luego, pues efectivamente, yo puedo reducir de forma distribuida. Listo. Eso es eh, ReactiveX. Voy a abrir este para ver rápidamente algunos. Ya pues vimos el rango, vimos el buffer, vimos el group by, en donde pues la gráfica que yo indiqué es la que está ahí. Aquí hay ejemplos de código ya o de métodos, pues ya en Java o en, o en los otros lenguajes. Eh, y efectivamente nos abre aquí la oportunidad, la posibilidad de ver en RX, en la documentación ya específicamente de RX, RX observable, eh, que tiene los métodos que nos interesa, buffer, concat, eh, flatmap, ¿sí? Ok, listo. Entonces, la documentación, yo creo que queda claro que entonces está acá eh, y que efectivamente eh, es importante o valioso pues saber que la documentación es ordenada, pero que son operadores que viven dentro del objeto observable. En el caso de RX eh, es de observable, en el caso de el caso del framework Webflux, que es en el fondo el mismo reactor. Esta es la documentación eh, de cómo se programa ya, que como se dan cuenta, pues es en esencia muy parecida. Obviamente cambiarán algunos términos o algunas cosas y lo que se devuelve no es observable, sino que se devuelve es un flux, pero que pues, seguramente voy a tener lo mismo del buffer con relativamente una documentación relativamente parecida. Eh, por ejemplo, aquí es el buffer max size 3 y efectivamente me devuelve esto. Eh, listo. Entendido entonces el tema de la documentación y el tema de que eso es en la definición de, mm, de la entidad donde tengo todos los métodos. Por lo tanto, la programación tradicional en este mundo va a ser, como lo veíamos hace 2 segunditos, observable merge.filter.map.subscribe. Eh, Listo. Muy bien. Eh,
Pues vamos a publicar. Perdón. Webflux. Aquí el generador o el publisher se llama Flux o Mono. Eh, Voy a tener los operadores y solamente cuando se suscriba, eh, cuando tenga ya conectado la suscripción, realmente vamos a lograr que efectivamente fluya la información y se ejecuten los operadores. Hasta que no haya un subscriber, los operadores no se ejecutan. ¿Qué sucede? Que en el fondo, como ya lo dijimos, eh, es public subscriber, pero cada operador es un public subscriber, o sea, actúa como publicador para el siguiente y actúa como suscriptor del anterior. Luego el flujo de datos se logra dar. Es la misma gráfica, pues es la proyecto reactor con más o menos las mismas gráficas, con terminología un poquito diferente, pero pues nada que no se entienda cuál es la diferencia. Flux tiene, la idea es que un flux tiene muchos eh, elementos, pues de 0 a n, mientras que mono simplifica el API porque se sabe que con solo un elemento ya implícitamente se sabe que va a terminar. Por lo tanto, solo se espera un elemento y cuando se recibe el elemento no tengo que esperar un mensaje adicional de finalización. Mientras que obviamente cuando tengo un flux, aunque sea de un solo elemento, va a tener un elemento más la finalización. ¿Listo? ¿Cómo se ve el código de un flux? Aquí está lo mismo, flux rango de 1 a 3 sobre INTS, y sobre INTS me suscribo definiendo la función. O un flux de rango de 1 a 4, lo mapeo donde cada I, si I menor que 3, devuelve I, y si no, devuelve una excepción. Esto claramente ustedes podrían decir, hombre, esto que, pues, ¿por qué no lo hizo por un filter? Claro, pues se podría haber hecho simplemente porque está intentando mostrar el tema de control de excepciones, que lo vemos acá, porque en el subscribe está la suscripción cuando es un caso exitoso y cuando es un caso de error. ¿Listo? En Spring Flux, eso implicó que Spring, que no era un sistema reactivo, tuvo que reescribir todo un nuevo stack. Luego, realmente, cuando uno habla de Spring Webflux, es un nuevo Webflux, es un nuevo Spring, y uno puede utilizar, dependiendo de la dependencia que uno incluya, MVC, que es no reactivo, o Webflux, que es reactivo, eh, pero han querido, para ayudarle a que los programadores de Spring MVC no les quede tan difícil aprender a programar los flujos, ciertos elementos de código los reescribieron en el ecosistema Webflux. Por ejemplo, el seguir usando @controller es válido. Eh, los clientes reactivos y concretamente el cliente de HTTP, pues de APIs, eh, pues lo reescribieron y es reactivo en este momento, y es reactivo para las dos stacks. Y efectivamente, con la evolución de que Tomcat, Jet y Undertow, bueno, Undertow de forma natural, pero Tomcat no era un sistema, bueno, reactivo, por lo menos en este momento, no es bloqueante, y gran parte de la programación le tocó reescribirla para adoptar un modelo no bloqueante.
Pero efectivamente lo tradicional que uno debería adoptar cuando está en programación Webflux es, sí, posiblemente la sintaxis anterior de controller o funcionar con una orientación más funcional de endpoints funcionales. Obviamente el event loop y el modelo de concurrencia es el nuevo, el propuesto por Proyecto Reactor, y el control de entrada y salida HTTP se hace a través del framework Netty. Por lo tanto, más que un application server, lo que tenemos es un framework HTTP. Hay diferencias entre esos infraestructuras o esas frameworks reactivos, claro, por supuesto, y hay orientaciones diferentes. Bancolombia ha seleccionado que le gusta, por ejemplo, más Reactor. En BCsoft usamos Mutiny. Eh, Hay programadores que están más acostumbrados a Rex Java, los que vienen, por ejemplo, del mundo de frontend, es posible que estén más acostumbrados a utilizarlo. Eh, pero esos son los patrones que tenemos en Java. Fuera de Java, ¿hay otras formas de hacerlo? Por supuesto, inclusive también dentro del mundo Java hay otras formas de hacerlo. El primero que quiero mencionar o que le interesa pues a nuestros clientes es Elixir. ¿Qué es Elixir? Es, primero que todo, es un lenguaje exclusivamente funcional. No es como Java, que es funcional desde la versión 8.9. Elixir, en cambio, es un lenguaje que nació funcional y nació sobre una infraestructura que se llama OTP, que es el conjunto de librerías y de elementos y principios de diseño que ha estado utilizando el lenguaje Erlang durante mucho tiempo. Luego, eh, si en escala usamos máquina virtual o en eh, los otros lenguajes que compilan a máquina virtual Java, escribimos con otro lenguaje eh, y queda finalmente un punto class. Elixir no funciona con máquina virtual Java, funciona con la máquina virtual de Erlang, que se llama BIM. Eh, Luego, pues sí, efectivamente es un mundo muy diferente al mundo de Java. En el mundo Java eh, en el mundo Java tenemos lenguajes totalmente funcionales, sí, como Clojure, por ejemplo. Eh, pero Elixir eh, funciona es sobre Erlang OTP. Concretamente, aquí, por ejemplo, aquí cuando entro al REPL de Elixir, me dice que estoy usando Erlang OTP versión 25 y Elixir 1.14. Listo. Eh, ¿Cómo funcionan las cosas allá? Hay varios paradigmas y temas que acabo yo de mencionar de programación reactiva que los adopta de forma obligatoria Elixir. Elixir, uno de los temas que yo había mencionado, que era el desacople de tiempo y desacople de espacio como principios de programación reactiva, eh, y que yo mencionaba que para ese desacople de espacio, pues en el fondo hay una, un entendimiento que debo hacer invocaciones sin esperar que las cosas sean locales. Eh, por lo tanto, hay un desacople de donde esté. Las cosas pueden ser remotas siempre. Eh, Así son las construcciones que hacemos en Elixir. Y en Elixir vamos a tener nuestra aplicación sobre el lenguaje Elixir, que
se apoya de las funcionalidades de OTP. OTP, insisto, es el conjunto de librerías y objetos y entidades y elementos y patrones que tenemos dentro del mundo Erlang, eh, funcionando sobre la máquina virtual Erlang, que tiene como dos partes, RTS, que es el que se encarga como de manejar los recursos, y BIM, que es realmente el que termina encapsulando todos los elementos de ejecución dentro de ese ambiente. Eh, ¿Qué tenemos en BIM? Eh, BIM funciona dentro de un único sistema operacional, pero por cada CPU que yo tenga, ¿sí? Él va a definir un scheduler. eh, y el scheduler va a ser el controlador de los procesos. Si yo, por lo tanto, esta máquina, este sistema, este lenguaje de programación, eh, entiende que el sistema operacional le va a entregar unos recursos, pero él va a intentar reutilizarlos y trabajarlos de una forma eh, diferente a lo del sistema operacional. Por ejemplo, los procesos que uno en otro lenguaje Java, uno los podría entender como hilos, como threads. Aquí no, aquí es algo que es independiente eh, del sistema operacional, es controlado por Erlang y es ese elemento de ejecución concurrente. Eh, lo que en el mundo de Virtual Threads tenemos ahora en Java 19, en donde pues los procesos y los Virtual Threads sí son más comparables, eh, pero no son comparables con los threads originales. El scheduler es el controlador de los procesos. Hay uno por CPU. Mm, Pero yo puedo tener un clúster de beans. Como se nota acá, yo puedo tener un sistema operacional, otro sistema operacional, y efectivamente yo puedo conectar estos beams para que a pesar de que son 4 beams aparte, eh, porque son 4 nodos, efectivamente yo pueda tener referencias o construcción de elementos de forma remota, sin necesidad de, de invocaciones REST ni nada de eso, pues es parte del lenguaje. Listo. Em, Luego, esto del que estamos hablando es parte, es la máquina virtual de Erlang. Y un punto fundamental es cómo se conversan entre sí los procesos. Porque aquí tenemos los procesos, cada CPU usa un thread del procesador eh, y cada thread efectivamente permite mandar acciones sobre esa máquina virtual que se extiende sobre los diferentes CPUs y que me permite que un proceso pueda llamar a otro proceso, pero muy diferente a como lo llamamos en Java. No es, es que una clase llama a otra clase, no. Eh, Aquí lo que se usa es el modelo de actores en el que efectivamente un proceso que quiere hablar con otro proceso eh, va a utilizar el mailbox, eh, que es el concepto que define cuando el verde le quiere escribir, le quiere invocar algo, una operación a mailbox, al moradito, le deja un mensaje en el mailbox, de forma que si le quiero mandar 4 invocaciones, dejo 4 mensajes en el mailbox. eh, Este a su vez escribe en el mailbox del rojo, este del rojo al azul. Eh, Luego, aquí hay cambios muy importantes. Aquí no hay
no es realmente programación orientada a objetos. Eh, la programación funcional es natural sin necesidad de, de- de muchas invocaciones raras. Aquí, por ejemplo, hay unos temas importantes. Si el mensaje se entrega es un mensaje inmutable, las entidades aquí todas son inmutables. No hay force como tal. Resolver la concurrencia, no, aquí no hay bloqueo, sino que pues yo le mando el mensaje al mailbox de los otros. Eh, Luego hay muchos cambios de paradigma con Elixir, pero para entenderlos, primero introduzcamos algunos temas conceptuales de, de- de, mm, del lenguaje. Átomos son elementos que tanto el nombre como el valor son lo mismo. Este es el átomo A. ¿Qué valor tiene? A. Los números enteros, los números flotantes, los binarios son simplemente una cadena. De hecho, un string es un binario, cada binario pues son 8 bits. ¿Sí? Eh, Como lo ven acá, un string es un binario de UTF-8. Aquí todo es UTF-8. Eh, ¿Listo? Cuando tengo doble comilla es string, cuando tengo una comilla es una lista de caracteres, por lo tanto, aquí que están las listas con paréntesis cuadrado, cuando es corchete, eh, son tuplas. Tuplas es un conjunto ordenado de elementos, no se va a cambiar el orden, ¿no? Cuando lo recorra, pues el uno va primero, el 2 va primero que el 3 y 4, 3 antes que el 4. Eh, Puedes tener cualquier elemento, pero no es muy normal ver tuplas muy grandes. Eh, Listas es lo que hay, no hay arreglos. Tenemos mapas que se indican por este símbolo, en donde aquí lo que tengo es el elemento, el mapa, la llave y el valor, llave, valor, llave, valor. Eh, Estos son realmente mapas. Esto no es un mapa, sino que es una lista de pares, pero se llama diccionario de hash. eh, 1, 2, listo. Estos son los elementos como básicos. Tenemos también módulos, funciones, eh, bueno, mapas, tuplas, átomos, strings y números, ya lo vimos. Eh, ¿Qué es una estructura? Es más, es def-extract, debe estar dentro de un módulo. El módulo se llama usuario y la estructura tiene name. Como se dan cuenta, seguimos con el mismo esquema parecido de acá. Eh, Name José, last name Balim. Por lo tanto, parece un objeto, realmente es una estructura. Tenemos módulos. El módulo es un espacio de nombres. El espacio de nombres se puede hacer que parezca jerárquico, como en este caso geometría.rectángulo o geometría.círculo. Defino dentro de ese espacio de nombres el do-end y defino las funciones eh, que pueden ser o nombradas, como en este caso, o anónimas cuando no defino el nombre. Eh, Def área A, do área A, A, es decir, se define en función de este, y área A, B es, aquí usaron una terminología diferente cuando es do end, eh, requiere obligatoriamente length, no, aquí no hay punto y coma ni nada de esas cosas, pero aquí para hacerlo más corto, el do dos puntos, se sabe que es en una línea, y es A por B. Esta función área tiene un parámetro. Esta función tiene dos parámetros. Es lo que llamamos el arity. Aquí, arity 1, arity 2. ¿Las cosas se distinguen por arity? Sí, claro, pero también por los patrones que ya los vamos a explicar. Eh, Aquí tengo Geometry Circle, en donde
estoy definiendo que pi es vale pi y defino área de R, doEnt pi por R por R. Listo. Como se dan cuenta, no hay return, no se necesita el return porque son funciones. Se supone que la última línea es la respuesta a la función. Listo. Eh, Aquí estoy invocando área del rectángulo, que lo puedo con paréntesis o con simplemente espacio. Aquí invoco área de rectángulo, área de rectángulo 10 por 20 o área de cuadrado 100. La mando sin parámetros y él me va a responder, yo no tengo arity 0, que es lo que está diciendo acá. Tengo área 1, área 2, es decir, encuentra y nos documenta que existe el arity de área 1 y el arity con 2. El matching es fundamental dentro de este lenguaje. Aquí no hay, el igual no se puede entender como asignación, porque esto es totalmente válido. 1 igual i es un match y se usa bastante. Obviamente, si yo le hago esto y no tenía ningún valor, él va a balancear la ecuación, es decir, él sabe que i va a tener que valer 1, por lo tanto, lo que yo le estoy expresando aquí es que él, por favor, balanceeme i que todavía no tiene ningún valor con 1, entonces i va a tener el valor de 1, pero cuando le doy el circunflejo de de i, dice, no me, no me intente balancear, sino que simplemente haga mi match. Entonces, esto va a dar true, pero si yo le dijera aquí un 2, no hace, no intenta balancear, sino que dice, no, 1 igual 2, pues va a sacar error, porque pues efectivamente no le va a cuadrar, que es lo que estamos viendo acá. Podemos escribir cosas como esta, mn, esto claramente es una tupla, que debe balancearse con una tupla en el otro lado. Por lo tanto, el 1 claramente va a ser el m, porque se va a balancear, el 2 se balancea al n, y este arreglo que dice ñ35 va a quedar valiendo ñ. ¿Por qué puedo poner ñ? Pues porque pues, aquí todo es UTF-8. Listo, aquí tengo lista, 1, 2, 3, 4, 5, balanceo, por lo tanto lista es esto. Y si lo hago al revés, ABC hacia lista, ¿qué voy a tener? Que efectivamente C va a valer 3, 4, 5. Esto es muy frecuente verlo, que es como pues una tupla, en donde tengo OK y result, que está balanceado con OK 13, por lo tanto result es 13. Eh, Esto es muy frecuente verlo porque es muy normal que cuando yo haga invocaciones de entrada-salida o cualquier cosa que pueda fallar, que es todo, es muy normal que me den una respuesta como una tupla para poder hacer match y que el operador después yo defina cuando si es OK, hago esto, cuando es error, hago esta otra cosa. Head, pipe, tail. El pipe no es el pipe simple, el pipe real acá es pipe mayor. Eh, este es una asignación aquí tengo una lista, aquí tengo una lista, entonces él va a balancear, el head se va a quedar con el 1 y el tail se va a quedar con el 2 y el 3. Cuando yo pongo un underscore, indico que no lo voy a usar para nada. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 en la lista, tengo 1,2, por lo tanto, 1 va a quedar con 1, 2 va a quedar con 2, pero el 3 y el 4 no queda con nada. Pues queda hacia esto que no lo voy a usar. Por lo tanto, el compilador va a decir, no va a poner problema de que no lo esté usando. Em, Aquí claramente dio error. Aquí
no le da match porque esto es una tupla y aquí tengo es un arreglo. Aquí tengo una tupla que está ok y aquí está con error. Obviamente no le cuadra porque efectivamente, aunque yo puedo balancear el ops a result, el error no lo puedo cambiar porque el átomo o es ok o es error, pero no puedo, eso no es una variable, es pues una variable que tiene el mismo valor que la variable. O sea, esto es un átomo. Listo. Funciones anónimas y el arity. Aquí defino una función anónima, como pues si se dan cuenta, es bastante simple con función flecha, ent, suma, estoy invocando el método, el anónimo, pues como no tiene nombre, pues suma punto y los dos parámetros. Eh, si le pongo tres parámetros, él se va a quejar porque dice no existe suma con arity 3. Si quiero ver la información y información de suma, me va a decir que el arity efectivamente lo que existe es de 3 y que es una función y que es una función anónima. Listo. El lenguaje se autodocumenta. Obviamente uno cuando escribe código también lo debe documentar o agregarle la documentación para que esto sea consistente en todo momento y las descripciones sean organizaditas. Pattern matching es un elemento fundamental del lenguaje. No lo voy a detallar porque efectivamente para el alcance de esta presentación no necesitamos, pero eh, veamos person igual a, a este mapa. Listo, person quedó con el mapa. Eh, Después hago una asignación hacia el otro lado con nombre y age, y efectivamente tanto nombre como edad quedan con los valores que me interesan. Eh, pero puedo hacer el mapeo, entre comillas, incompleto, porque pues evidentemente solo estoy, en el match va a intentar ajustar lo que pueda ajustar, no va a pretender hacer todo. Bueno, eh, funciones anónimas, esto es lo que llamamos cláusulas, que si se dan cuenta aquí tengo function, end, y aquí se mezclan ya dos cosas. Aquí hay un match, entonces la función está definida, porque pues esta es la definición, eh, para high y para low, por lo tanto rod.high va a dar la definición que se dio para ese. Eh, Aquí estoy haciendo una función con un mapa. Si le pasan realmente un mapa que tenga name, va a poder funcionar, si no, va a dar otra respuesta. Entonces, cuando lo invoque con el greeting, con un mapa que tiene easy, pues lo va a lograr. Listo, sigamos. Una definición recursiva, factorial de 0 y factorial de n. Pattern matching, pues realmente es algo muy del lenguaje. Muy bien, pero uno dice, bueno, este lenguaje es muy bonito, pues es funcional, un lenguaje funcional, pues no, claramente las cosas se hacen diferentes. El tema de pipes, la terminología es esta, ¿sí? Esto que estamos haciendo acá nunca se va a hacer así, sino que se va a hacer hello world, pipe con bus, pipe con bar, pipe con foo, en donde cada uno de las salidas del primero se lo va pasando al segundo. Y un código interesante de verlo es, por ejemplo, este que va leyendo, va a leer de file, porque file es, ¿qué archivo voy a abrir? El que entró, file, lo pipe hacia lectura, es simplemente lectura. Cuando tiene el bank, es que no devuelve patrón, sino que devuelve simplemente el resultado. Cojo esto, le hacen pipe a split por cada línea y le hace un trim. En un punto map, si se dan cuenta, esto no es objetos, no es sobre el file ejecuto el método, eh, sino que es sobre string que ejecuto el valor que está llegando. O sea, aquí estoy definiendo la función.
que quiero ejecutar sobre el flujo de datos que viene por este lado. Aquí también viene un flujo de datos que es un montón de líneas. Cada línea se va a invocar, estoy mapeando, que cada línea se mapea a un nuevo objeto que es eh, de string, le hago trim, lo pongo en mayúscula y lo concateno con banca. Recuerden que es un binario. Eh, lo vuelvo a pegar con baje de línea, o sea, las diferentes líneas se convirtieron aquí en un objeto que se convirtió por acá, y hago puts hacia la salida estándar. Muestro en el sistema outline, como en Java, pues la salida estándar, el resultado. Entonces, pues se entiende lo que quiere hacer este código. Ahora, eso está muy bien, pero ¿cuál es el valor real? Porque hasta ahí vamos con un lenguaje de programación convencional, funcional. Eh, lo más importante es que los procesos que simplemente se van a construir eh, como procesos independientes con el comando spawn, efectivamente yo voy a tener un proceso que hace algo, los lanzo con este, y efectivamente ya una vez lanzado, yo cada vez que se lanza un proceso me da un process ID, un ID de proceso, eh, que es el que yo voy a necesitar para poderle enviar mensajes. El proceso A, de alguna forma, va a obtener el ID de proceso B y yo le voy a mandar al proceso B un mensaje. Eh, ¿A quién le va a llegar? Le va a llegar al inbox de Process B. Si Process B por alguna razón se murió, eh, no hay problema. Se resucita, recoge el mensaje y lo puede procesar. Si es el mensaje el que si es ejecutando el mensaje, pues va a encontrar otros mensajes, porque pues el mensaje seguramente que generó pues ya se consumió. Listo. En Process B, receive do, cuando dé un mensaje, handle message, lo que sea. Aquí estoy, esta es una función. Eh, listo. Les recomiendo este video en donde este señor va a mostrar varias cosas interesantes. Les recuerdo que eso es lo que sabemos de cómo BIM maneja los procesos y que tenga un scheduler. Él hace, este señor, Sasa Jurek, una herramientica para levantar 10.000 jobs, no importa. Solamente 10.000 jobs, que no es mayor cosa para Erlang. Y efectivamente, ¿cuántos scheduler queda? Este va a usar solo un scheduler, suponiendo que es una máquina que tiene un solo procesador, levantó los 10.000 elementos que efectivamente eh, hacen actividades. Lo que indica acá es que sí, el scheduler, que es el que controla, digamos, el procesador, la CPU, está con poquita carga, pero acá es jobs por segundo. ¿A cuántos puedo atender? Pues a 10.000, hay 10.000 jobs que atienden. Tengo un proceso que funciona que suma. Entonces, cuando yo mande aquí un número, realmente ahí mandaron antes el 3, le dio 3, entonces suma 1, 2, 3, 1 más 2 más 3, 6, listo. Efectivamente, eso lo hizo uno de los jobs que tenemos allá. Eh, si le doy el 4, efectivamente va a ejecutar este código que como se ve acá, pues es la suma esta que estábamos mencionando. El 13 definieron que saca un error para pues, ver cómo se comporta el resto de infraestructura cuando saco error. Eh, y obviamente va sumando de a 1 hasta llegar al resultado. O sea, si pongo aquí 5, es 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Y cuándo para? Cuando llega a 5. ¿Sí? Mm,
Ahí le dieron a 4, sumó los primeros 4 números, perfecto, pero lo que vamos a notar es que eh, haya error, no haya error, yo tengo una capacidad de jobs que ya lo tengo definido. Tengo 10.000 jobs y esos 10.000 jobs no se van a modificar porque la comunicación entre los elementos es efectivamente eh, el que calcula es un proceso aparte al que le mando el resultado, envía el resultado y para. Bueno, eso ya lo vimos. Yo podría mandar un montón de errores, eh, pero lo que vamos a ver es que no hay ningún problema. Sigo teniendo cuántos jobs por segundo, pues los 10.000. Uno no se va a ver afectado porque no hay una independencia completa entre todos los elementos que funcionan no como hilo, no genero error que los otros fallen. Efectivamente, eh, cada vez que hay un error, se muere un proceso. eh, pues como está en este momento, lanzo el error, se muere el proceso, pero no hay problema porque pues efectivamente el controlador va a decir, bueno, no, ¿qué logré, qué logré recoger? Pues error, y aquí es lo que estoy mostrando en la pantalla, pero pues en el fondo el, 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 el proceso se murió, pero pues él va a resucitarlo y voy a seguir viendo que están los 10.000. O sea, aparece otro nuevo y efectivamente voy a seguir teniendo los 10.000 a pesar de que haya uno con falla. Si mando algo que me requiera mucho trabajo, eh, claro, requiere mucho trabajo y el procesador de la máquina pues se va a pegar y el scheduler va a estar un rato procesando, eh, que es normal en cualquier lenguaje de programación, pero veamos cómo se comporta dentro de Elixir. En Elixir, a pesar de que yo tenga que hacer un cálculo muy fuerte, realmente los jobs que tengo van a seguir procesando tal cual. Es decir, eh, a pesar de que yo esté pegado al procesador, yo no voy a tener ninguna influencia o impacto en las demás invocaciones. Si se dan cuenta aquí, mandé a calcular está calculando, está pegando el procesador acá toda, pero en ese momento puedo seguirle mandando tanto errores como números, como cálculos grandes. No afecta para nada porque son nuevos procesos o virtual threads que son independientes, que no se ven afectados y efectivamente eh, voy a tener una independencia que va a permitir que, si se dan, aquí yo no bajé, no, es que ya no puedo atender sino 9.999, efectivamente yo sigo atendiendo tal cual y a la velocidad que se necesite, eh, porque pues a pesar de que tenga el procesador colgado, eso no implica que yo no tenga acceso. Bueno, eh, cierro Loom. Loom es Virtual Threads en Java. Eh, realmente voy a hacer un ejercicio aquí, mandar 100.000 Virtual Threads en una máquina, a ver cómo se comporta. Eh, el procesador ni siquiera bueno, muestra un poquito de elevamiento, pues de la invocación durante las acciones que hice con los virtual threads, pero si se dan cuenta, al contrario, muestra un número de threads de máquina más bajito, aquí está 45 y cuando terminó está en 62. Eh, realmente, sí, claramente no hay 100.000 elementos, y efectivamente hay una independencia más clara. Eh, esto puede llevar a que no sea necesario programar reactivo. Como entendemos el reactivo actualmente, sí, seguramente va a haber un cambio fundamental y los virtual threads cuando estén más maduros van a modificar ciertos esquemas y paradigmas que tenemos dentro del mundo Java y seguramente llegarán a modificar lo que entendemos hoy por hoy por programación reactiva. Pero pues efectivamente por ahora la programación reactiva como la entendemos es lo que acabamos de escribir. Listo.